Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en esta segunda jornada de nuestro Congreso de Estudios de África, contamos nuevamente con la participación de Rodrigo Massa Cepeda, quien el día de ayer estuvo exponiendo sobre la iglesia Tehuajeo Etíope, y el día de hoy, tal como dice su presentación, vamos a estar conversando acerca del sistema de escrituras nativos de África, un tema eh, bien interesante y que, como saben, desde la organización, desde SEDEMA, siempre también le damos lugar a, a tópicos quizás no tan conocidos, sino más bien particulares, y poder darle lugar y voz y un papel importante en nuestras actividades. eh, me parece relevante. Eh, Rodrigo, como presentamos ayer, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle de México. Es maestrante en estudios de África en el Centro de Estudios de Asia y África, del Colegio de México. También se ha desempeñado en el sector público, habiendo trabajado en la Embajada de la India y España en México, así como en la Embajada de México en Italia. Por último, él cuenta con trabajos de investigación sobre países africanos específicos y ha dado ponencias en eventos académicos sobre Namibia, Botswana y Ruanda, entre otros. Rodrigo, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente, y ahora sí te cedo la palabra. De acuerdo, muchas gracias por la presentación. Bueno, buen día. Voy a, voy a exponer, pues, como ya comentaron, un tema no tan explorado por parte de los estudiosos de África, pero bueno, yo considero que hay bastante que rescatar de este fenómeno que vamos a analizar el día de hoy. Mi presentación se titula Sistemas de escritura nativos de África, de la tradición milenaria a la identidad contemporánea. Comenzamos. Bueno, primero coloqué este mapa mundial en el que podemos ver de manera bastante simplificada, eh, pues los diferentes sistemas de escritura alrededor del mundo en términos generales. Como podemos observar, tenemos la abrumadora presencia del sistema del alfabeto latino, prácticamente pues en todo Occidente, en América, en Europa, en gran parte de África subsahariana, en Oceanía, etcétera, representado por este color azul. Tenemos también, por ejemplo, el caso del cirílico, que también abarca una extensión importante, el sistema de escritura árabe, que se emplea pues en Asia Occidental, norte de África, algunas zonas de Asia Central. Y pues se puede observar claramente, ¿no? Que Asia, específicamente Asia del Este, del Sur y del Sureste, es el área del mundo con la mayor diversidad de sistemas de escritura. Eso es lo que podríamos pensar en una primera instancia. Sin embargo, vamos a descubrir que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Como podemos ver también en el continente africano, además de la vía árabe, que en un momento explicará en qué consiste, y del alfabeto latino, tenemos algunas excepciones, algunos sistemas de escritura que pues no son tan conocidos. Podemos ver aquí tres casos, perdón, señalados, por ejemplo, en rojo, en África Occidental, en color amarillo, en Etiopía, en azul, en Marruecos, y en verde, en la zona de Níger, Mali. Entonces, pues yo voy a presentar esta exposición en dos partes. La primera parte es bastante más teórica. Justamente yo considero que pues es pertinente para el análisis que vamos a hacer posteriormente. Es un análisis teórico lingüístico. Posteriormente, ya en la segunda parte, ya me dedicaré de lleno a los estudios de caso, a analizar las particularidades. A ver. Bueno, nosotros podemos dividir los sistemas de escritura fonéticos
es decir, cuyas grafías representan sonidos, en cuatro sistemas. Quiero aclarar que es importante que estoy excluyendo sistemas de escritura que no sean fonéticos, como el chino, por ejemplo, que son caracteres que representan ideas. Entonces, regresando, tenemos únicamente cuatro grandes grupos dentro de los sistemas de escritura que son fonéticos. El primero, los alfabetos o abecedarios. Son sistemas en el que las vocales y las consonantes tienen grafías independientes. Como ejemplo, tenemos el alfabeto latino, tenemos el alfabeto cirílico, este, y bueno, como dato adicional, alfabeto y abecedario reciben ese nombre debido a las primeras letras que los conforman. Como pueden observar, pues tenemos alfa y beta en el caso del sistema de escritura griego. Y en el caso del abecedario tenemos las primeras cuatro letras, A, B, C, D, ¿correcto? Entonces, son, digamos, como que los que tienen mayor difusión, mayor uso de manera internacional. En segundo lugar, tenemos a los abyads. Se diferencian de los alfabetos o de los abecedarios porque estos suelen omitir las vocales. En un texto por escrito suele escribirse únicamente las consonantes y las vocales se tienen que inferir por contexto. Los ejemplos más claros de Abiats son el sistema de escritura árabe y el sistema de escritura del hebreo. Entonces, estos son como que dos ejemplos de Abiats. Recordemos, se omiten vocales. En tercer lugar, tenemos a los abugida, que vamos a explorarlos con mucho mayor detenimiento más adelante, que pues son sistemas también fonéticos que se caracterizan por tener consonantes como base que se transforman en sílabas una vez que se le añade algo llamado marcador diacrítico. Nosotros, por ejemplo, en español podemos agregar las tildes para marcar un acento o podemos añadir la virgulilla para señalar la letra ñ. Estos son ejemplos de signos diacríticos. Pues imaginemos que en el abugida sucede algo similar. Tenemos una consonante base a la que se le va a añadir ya sea un signo por arriba, por abajo, un detalle a la izquierda o a la derecha, que haga que se modifique la consonante para obtener una vocal. Sé que esto suena muy abstracto, pero no se preocupen, esto lo vamos a ver de manera gráfica un poco más adelante. Y por último tenemos a los silabarios, en el que cada grafía representa una sílaba de manera independiente. En el mundo tenemos no tantos ejemplos. En primera instancia, el que se me puede ocurrir que es el más famoso es el caso de los silabarios hiragana y katakana del japonés. Existen muchos más que no son tan conocidos, pero pues bueno, igual vamos a explorar un poco de esto más adelante. Y pues quiero hacer esta precisión. Es muy importante no confundir los sistemas de escritura con los idiomas que se escriben con ese sistema de escritura. ¿A qué me refiero? Pues como el ejemplo que les di anteriormente, tenemos, por ejemplo, el alfabeto cirílico. Ese es un sistema de escritura. Con ese sistema de escritura cirílico, escribimos varias lenguas, varios idiomas, por ejemplo, el ruso, el búlgaro, el ucraniano, etcétera. Entonces, pues es importante tener esto en cuenta, ¿vale? Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar de lleno al análisis de los casos de estudio. Yo, por motivos didácticos, escogí cuatro casos en concreto. Más adelante vamos a descubrir por qué esos cuatro casos en específico. Y pues me gustaría comenzar hablando del sistema de escritura GES. Para quienes nos acompañaron el día de ayer en mi exposición sobre el cristianismo tehuajero, ya tienen un poco de contexto. De todas formas, lo voy a volver a explicar. El GES es uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, con un uso ininterrumpido hasta la fecha. Comenzó como un aviad, como lo que les había explicado, que no escribía las vocales, se tenían que inferir. Sin embargo, con el paso de los siglos, bueno, la gente, sobre todo los monjes, que eran los que tenían como que mayor acceso a la escritura, se dieron cuenta que era bastante impráctico y se decidió transformar en una bugida.
y se utiliza para escribir principalmente cuatro idiomas. Tenemos el caso del amárico, que es la lengua principal en Etiopía, hablada perdón, que cuenta con 35 millones de hablantes nativos y aproximadamente unos 50 millones como segunda lengua. Tenemos también el caso del tigriña en Eritrea. Olvidé ponerlo en la lista, una disculpa, pero también me falta colocar el idioma tigré, que es distinto, es un idioma diferente, que también se habla en la zona de Eritrea y Etiopía. Y por último tenemos el ge'ez clásico, que es una lengua litúrgica. Recordemos, Etiopía se rige eh, mayormente por la Iglesia Ortodoxa Etíope, que recibe el nombre de Iglesia Tehuajedo. Esta fe tiene sus textos sagrados escritos en ge'ez clásico. Para que nosotros lo podamos entender mejor, es como lo que sucede en el caso del catolicismo con el uso del latín. Durante muchos siglos, pues el latín fue la única lengua permitida para dar misas, para tener textos escritos, sagrados. Ya no es así, pero bueno, es un referente que nos ayuda a entender el fenómeno. En Etiopía, pues tenemos su equivalente, la Iglesia Ortodoxa Etíope, cuya lengua litúrgica es el ge'ez clásico. Entonces, pues podemos ver que tanto el ge'ez es tanto un sistema de escritura como una lengua antigua, como una lengua litúrgica. Continuamos. Y bueno, el sistema de escritura ge'ez es una bugida, precisamente. Aquí vamos a verlo con un poco más de detenimiento. Tenemos del lado izquierdo bastante claramente representada la consonante M. Como pueden ver ustedes, al agregársele pues un gancho a la derecha, un gancho hacia abajo, una muesca, un acento, cualquier tipo de signo se puede transformar en una vocal completa con una vocal distinta. Entonces aquí es donde podemos ver, por eso es que está separado, ¿no? Están divididos de los abecedarios, porque las vocales como tal no son grafías individuales, son pequeñas añadiduras que se le agregan a una consonante base. Esa, digamos, es como que la gran diferencia. Y bueno, como les había comentado, abecedario y alfabeto reciben ese nombre debido a las primeras letras que lo conforman. El caso de la Viad también es el mismo. Representa las dos primeras letras del alfabeto árabe, que son A, Viad, justamente. Y en el caso de la Bugida, es muy interesante que este nombre se inspira precisamente en las primeras cuatro letras del ge'ez etíope, que precisamente son la A, U, I, Da. Entonces, pues bueno, yo considero relevante destacar que pues a partir del ge'ez como base se adquiere este nombre abugida, que actualmente, bueno, tiene una aplicación mucho más amplia, incluso afuera de África. Por ejemplo, el hindi, que se habla en la lengua principal de India, es una abugida también. Vamos a continuar. Bueno, aquí les puse un par de imágenes que pues representan textos antiguos de la Biblia, pues escritos justamente en ge'ez, en esta lengua litúrgica. Muchos tienen siglos, incluso hasta milenios de antigüedad, y se consideran parte del patrimonio cultural y la identidad cultural de Etiopía como país. Y bueno, la relevancia histórica y cultural del uso del ge'ez por su naturaleza milenaria es contundente. Aquí les puse algunos ejemplos de cómo se utiliza el ge'ez en la vida cotidiana o en otros ejemplos de aplicación, ¿no? Como pueden ver, pues el logo de la aerolínea Ethiopian Airlines abajo tiene el nombre escrito pues en amárico, utilizando el ge'ez. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Coca-Cola, que incluso ya se ha adaptado al público etíope. De hecho, ahí dice Coca-Cola, justamente escrito con esta lógica de abugida. Tenemos un Corán también, a pesar de que Etiopía pues, se considera un país mayormente cristiano ortodoxo, existe una comunidad musulmana muy importante que sigue siendo etíope al final de cuentas, y pues existen versiones del Corán escritas en alguna lengua que utilice el ge'ez, como pueden ver. Se puede ver igual en Google Maps, se puede ver igual en los letreros de las calles.
Del lado izquierdo les puse pues una fotografía que muestra un letrero de la estación de tren ligero México en Addis Abeba. Resulta que tanto México y Etiopía tienen relaciones, bueno, en algún momento tuvieron relaciones diplomáticas muy sólidas, muy cercanas, debido pues al apoyo que México ofreció a Etiopía durante la Segunda Guerra Mundial tras la invasión italiana a este país. Entonces, en la Ciudad de México tenemos una estación de metro llamada Etiopía y en Addis Abeba tienen una estación de tren ligero llamada México, ¿no? Y bueno, el gués es de uso general en todo el país y el amárico, que se escribe con gués, es de las pocas lenguas indígenas africanas que son la lengua de uso principal en una nación moderna. ¿A qué me refiero con esto? La gran mayoría de los países del continente africano, para bien o para mal, la lengua de mayor uso siguen siendo las lenguas europeas. Tenemos el caso de, no sé, el portugués en Angola, el caso del francés en República Democrática del Congo, etcétera. ¿Ustedes me entienden? Las pocas excepciones que hay son Etiopía, justamente, Eritrea también, y Tanzania con el Swahili. Eh, Voy con la siguiente diapositiva. Quiero mostrarles que pues el uso del GES no se ha quedado atrás, se puede perfectamente extrapolar al mundo digital. Este es un canal de YouTube que muestra las noticias en amárico. El teclado de la computadora se puede configurar para escribir con el GES cualquiera de las lenguas. Y bueno, aquí hay un mensaje de WhatsApp con un video escrito pues también con GES. Y pasamos a nuestro segundo sistema de escritura. Se llama Tifinagh. Es un sistema de escritura también muy antiguo, tiene la misma edad que el GES aproximadamente, y se utiliza para escribir el tamasig. El tamasig es lo que comúnmente algunas personas denominan berebere. La palabra berebere pues es un término que ya se cayó en desuso debido a que tiene cierta connotación despectiva. Eh, Tiene la connotación de bárbaro, por eso es berebere. Cuando los árabes escuchaban hablar a los amazigh, no les entendían, entonces es como si fuera una suerte de bla, 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 bere, 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 algo por el estilo. Bueno, esto como nota cultural. Se utiliza para escribir el Tamazight de Marruecos, como podemos ver ahí en el mapa, con 15 millones de hablantes. Es un idioma cooficial junto con el árabe en Marruecos. Y asimismo, pues forma parte de las lenguas nacionales, que igual también tienen un uso bastante difundido en países como Argelia, como Túnez, principalmente. Y como pueden ver ustedes, hay una mancha en la zona del desierto del Sáhara, que nos muestra que también se utiliza para escribir las lenguas tuareg. Justamente el tamashek, que es la lengua principal que hablan los tuareg, que se encuentran al sur de Argelia, al norte de Mali y al oeste de Níger. También utiliza el mismo sistema de escritura. Al final de cuentas, los tuareg siguen siendo parte de la familia de las lenguas amazigh. Bueno, aquí hay un ejemplo de uso, de aplicación en la vida real. Los letreros de las calles por ley tienen que estar por lo menos en árabe y en tifinagh o en amazigh en este caso. Bueno, la bandera de la nación amazigh, que la pueden ver ustedes del lado derecho, tiene la letra Yas, que corresponde al sonido Z. Ustedes, bueno, en nuestro contexto latinoamericano tenemos muy bien ubicada la bandera Huipala, ¿no? Que es esta bandera que se utiliza para representar a los pueblos indígenas de América Latina, específicamente de Sudamérica, en los Andes, y que trasciende las fronteras nacionales. Este es un ejemplo, podría decirse paralelo, ¿no? Similar. Esta bandera, pues, es un símbolo de orgullo y de resistencia que trasciende las fronteras de los países donde se encuentran estos pueblos. Y pues bueno, es común encontrar esta bandera en protestas, en movimientos independentistas o simplemente como parte del orgullo étnico, que también pues es válido, ¿no? Eh, bueno, aquí abajo les coloqué pues una pintura en una pared que muestra al alfabeto Tifinagh. Este es un alfabeto, cada una de las grafías representa de manera individual ya sea una vocal o una consonante.
Y pues les coloqué igual del lado izquierdo, quiero que se den cuenta que este sistema de escritura ha trascendido a tal nivel que incluso ha llegado a la cultura pop. Como pueden ver ustedes en la imagen del fondo, el idioma ficticio que se habla en esta tierra inventada por la cadena de Marvel de superhéroes de Wakanda, tiene un sistema de escritura que está parcialmente inspirado en las grafías de escritura Tifinagh. Como pueden ver ustedes, pues son figuras geométricas, muchos círculos, muchas líneas rectas. Bueno, el parecido es evidente. En realidad está inspirado en dos sistemas, el Tamasig, y otro que no vamos a explorar hoy por motivos de tiempo, que es el Ndivisi de Nigeria. Entonces, pues bueno, desde aquí se puede vislumbrar este deseo de los africanos por tener una identidad propia, incluso dentro de la escritura. Aquí les puse varios ejemplos de aplicaciones en la vida real, en la vida cotidiana, del sistema de escritura Tifinagh. Tenemos montonales de libros de texto que se utilizan en las escuelas, que en muchas ocasiones son de instrucción obligatoria. Podemos ver letreros de las escuelas, letreros de las embajadas incluso. Lo tenemos arriba en francés, luego en árabe, luego en amazigh. Tenemos igual, bueno, este es una captura de pantalla que tomé de la página de Wikipedia del Reino de Marruecos, cómo se escribe en árabe y cómo se escribe en amazigh, justamente utilizando el tifinagh. Una caja de medicina, inclusive del lado derecho tenemos, que también lo emplea. Y como ya les comenté previamente, pues por ley tienen que estar por lo menos todos los letreros en las calles que indiquen lugares o que indiquen calles, etcétera. Primero en el Darija marroquí, que es el que utiliza el sistema árabe, en el Amazigh, y luego pues ya sea en alguna lengua occidental, ¿no? Bueno, como les había yo platicado anteriormente, tanto el GES como el Tifinagh son sistemas de escritura milenarios. Tienen una antigüedad pues bastante contundente, ¿no? Sin embargo, pues uno en una primera instancia no podría, digamos, imaginarse que la escritura siga inventándose hasta el presente. Uno daría por hecho que pues la escritura tuvo que haber sido inventada hace milenios para ser válida o para ser utilizada. Y pues este es un ejemplo muy claro de que esto no es así. Tenemos el sistema de escritura Nko, significa literalmente yo digo en mandinga. En un momento les voy a explicar por qué se escogió este nombre. Y fue creado, como ustedes pueden ver, hasta pleno siglo XX. Fue creado en el año de 1949 por un intelectual guineano llamado Solomon Kanté, como parte de un proyecto de emancipación cultural. Bueno, Kanté estaba convencido de que las lenguas mandé, como el mandinga o el bambara, necesitaban un sistema de escritura propio. Esto se deriva de una anécdota muy puntual en el que un periodista libanés dijo que escribir las lenguas africanas era completamente inútil, completamente infructuoso y completamente imposible. ¿Esto por qué? Pues muchas de las lenguas africanas hoy en día se escriben ya sea con el alfabeto latino o con el árabe árabe. ¿Qué sucede? Muchas de estas lenguas africanas no cuentan perdón, una disculpa al revés. Tanto el sistema de escritura latino como árabe muchas veces no cuentan con la cantidad de grafías o con la cantidad de símbolos o letras necesarias para poder representar fidedignamente cómo suenan muchas lenguas africanas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y pues como pueden ver, puse que esta frase por este intelectual que dice que el objetivo era dotar a los pueblos de África Occidental de una herramienta para reforzar la identidad cultural y facilitar la alfabetización. Bueno, aquí les puse un mapa de la difusión y uso que tiene. Fue creado para unificar gráficamente las lenguas de la familia Mandé, que son varias, por lo que se utiliza para escribir varios idiomas. Tenemos estos cuatro casos que son como los más importantes, que son el Maninka, que se habla en Guinea, Mali y Senegal. Tenemos el caso del Bambara, que se habla en Mali, principalmente es la lengua principal en Mali. Tenemos el caso del Diula, en Costa de Marfil, y el Mandinka, que es una lengua distinta al Maninka, no hay que confundirla,
que se habla en Senegal, en la región del Casamance, en el sur, en Gambia y en Guinea-Bissau. Y bueno, en su conjunto, todas estas lenguas suman alrededor de 30 a 35 millones de hablantes. Bueno, como ya les comenté, este sistema de escritura fue inventado hace menos de 100 años, entonces su uso todavía no es universal. De hecho, pues muchas veces se escribe todavía, ya sea con el alfabeto latino o con el árabe árabe. No existen censos oficiales de su uso, debido pues a que es bastante difícil hacer este cálculo. Sin embargo, diversos académicos coinciden o piensan que aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas son capaces de utilizar con fluidez el alfabeto Nko, justamente. Y bueno, también se estima que, incluyendo a quienes lo reconocen, lo usan de manera ocasional en redes sociales o lo están aprendiendo, las cifras pueden elevarse hasta los 5 millones. Todavía no son cifras, digamos, muy altas en comparación con el número total de hablantes, pero pues es un avance importante. Esta lengua, perdón, este sistema de escritura es uno de los sistemas de escritura de creación reciente que más éxito han tenido. Se podría hacer una comparación un poco burda, pero que para que se entienda un poco el ejemplo, con el Esperanto, que igual fue una lengua creada en pleno siglo XIX y que al día de hoy reúne aproximadamente a unos 2 millones de hablantes, ¿no? Este, de estos sistemas de escritura, pues es el de creciente creación, de reciente creación, es el que mayor difusión tiene. Eh, Bueno, aquí les puse que esto no queda circunscrito nuevamente a la teoría o a apartados, digamos, como que muy cerrados en la academia. Como pueden ver ustedes, pues bueno, está disponible en el Unicode desde 2006, disponible para ser escrito de manera digital en las computadoras. Es posible configurar el teclado del celular o de una computadora en Go para escribir el Bambara, el Diula o cualquiera de estas lenguas. Como pueden ver de su lado izquierdo, ahí les coloqué una foto en un grupo de WhatsApp de pues una imagen que seguramente está escrita en Bambara o en alguna de estas lenguas utilizando el Encode como sistema de escritura. Esto se los coloqué para que vean que la gente ya se adueñó de este sistema de escritura y ya está estandarizado y que incluso pues la gente lo utiliza para su ocio, o sea, en redes sociales, para compartir memes, para comunicarse con sus familiares. Existen pues diversos cursos, como pueden ver, pues para aprender el Go. Y de hecho la Wikipedia misma tiene su edición en Bambara o en Diula o en Mandinga, escrito con el Enco. Ahí está el logotipo de Wikipedia. Este, Aquí les puse pues otra serie de ejemplos de la aplicación práctica que tiene el Enco en la vida real hasta el día de hoy. Del lado izquierdo tenemos un periódico, en medios impresos se utiliza, tenemos un letrero en una calle, incluso tenemos manifestaciones. Esto, bueno, ya se habrá explorado con mayor detenimiento en la exposición, por ejemplo, del día de ayer que ofreció mi colega Brian, de estos movimientos de emancipación cultural tan fuertes, tan importantes que hay en el Sahel, sobre todo. Y pues uno de estos movimientos justamente también recae en la emancipación cultural para la escritura. Nosotros podríamos pensar en una primera instancia, jugando del abogado del diablo un poco, ¿no resultaría el hecho de andar inventando sistemas de escritura nuevos algo infructuoso o algo que dificulte la comunicación, ya sea con otros pueblos, con otros países, etcétera? Eh, Uno podría argumentar que sí, en una primera instancia, si no está enterado de cuál es el contexto. Como les comenté anteriormente, muchas de estas lenguas contienen sonidos que no se pueden representar ni con el latino ni con el árabe. Entonces, perdón, olvidé mencionar este detalle. Cuando el sistema de escritura árabe se emplea para escribir lenguas africanas o lenguas que no son árabe, se le denomina ayamí. El ayamí emplea una serie de estrategias que es añadir ya sea puntitos, detallitos, signos extra que ayudan disque a representar estos sonidos
que muchas veces no son fieles a la realidad de estas lenguas. Muchas lenguas de África Occidental, sobre todo, tienen muchos sonidos nasales, tienen muchos sonidos que son consonantes dobles, consonantes que no se emplean en otras lenguas. Y, por ejemplo, un caso algo más conocido para pues quienes están un poco más familiarizados con los temas africanos, es una de las etnias principales de Nigeria, que son los Igbo. Se escribe E-J-B-O, esas cuatro letras. Sin embargo, Igbo, en Igbo, no se pronuncia así. Esa G-B en realidad es una consonante que no tenemos nosotros disponible. Es una especie de nasalización. Se pronunciaría como una suerte de Ibo. O sea, es distinto. Esto por un lado. Por otro lado, existe una motivación de reapropiación de identidad cultural y de dignificación de las culturas africanas y de las lenguas africanas. Esto lo vamos a explorar un poco más a detalle en el siguiente ejemplo. El último ejemplo que les quiero mostrar de manera detallada es el caso del Adlam. El Adlam, como, bueno, como pueden ver ustedes en la diapositiva, también es un sistema de escritura prácticamente nuevo, que fue creado en 1980. Tiene pues, apenas 46 años de existencia. Y pues Adlam, perdonen, olvidé mencionar una cosa. Regresando al Nco, el Nco recibe ese nombre que significa, recordemos, yo digo en Bambara, justamente porque Nco es la misma forma en la que se dice en todas las lenguas que se pretende utilizar, las que les expuse anteriormente, el Mandinga, el Yula, el Bambara. En todas estas lenguas, Nco significa yo digo, entonces lo comparten. De alguna forma fue como una especie de, de cuestión que unificó a las cuatro lenguas en un solo sistema y por eso se eligió esta frase Nco, que además es bastante contundente, es como yo digo, yo tengo voz, ¿no? Bueno, disculpen ustedes, regresamos al anterior. Y bueno, el ADLAM, como pueden ver ustedes en la foto de arriba, es un acrónimo. Literalmente significa el alfabeto que protege a los pueblos de la desaparición. Del lado izquierdo está desglosado en lengua fula. No lo voy a leer, disculpen, no sé pronunciarlo, pero pues ahí lo pueden ver desglosado. Y pues bueno, como ya les comenté, fue un sistema de escritura creado en 1980 por dos hermanos guineanos que son Abdoulaye e Ibrahima Barry. Bueno, en mi opinión personal, este sistema de escritura tiene un mérito enorme, porque estos hermanos tenían 10 años y 14 años respectivamente cuando lo inventaron. Eran prácticamente niños, adolescentes, y fue creado a partir de una motivación de indignación personal y colectiva. Regresemos un poco al ejemplo del ENCO, que justamente se creó por esta rabia que existía o esta molestia bastante justificada que existía de los pueblos africanos, que son percibidos muchas veces por Occidente como pueblos que son inherentemente ágrafos o incapaces de tener escritura propia. Muchas veces, pues, había intelectuales de la época que decían, los africanos son incapaces de generar escritura propia. Esto es completamente falso, ya lo vimos con el caso del Ge'ez y el caso del Tifinagh, que son milenarios. El caso de los jeroglíficos egipcios, bueno, creo que no, que sobra mencionar ahorita otros ejemplos, ¿no? Sin embargo, pues como pueden ver ustedes, hay una búsqueda expresa y activa de reivindicación y dignidad como pueblos africanos, más allá de representar de manera fidedigna, pues los sonidos, los fonemas de sus lenguas. Y se utiliza el Aslan para escribir el idioma Fulani, también conocido como Pearl o Fulfulde, que se habla en Guinea, en Senegal, Mali, Nigeria, Camerún, Chad, prácticamente en todo el Sahel, y tiene casi 40 millones de hablantes. Como pueden ver ustedes, pues también es uno de los sistemas de escritura de creación contemporánea que tiene mayor difusión. Aquí les coloqué una fotografía del lado izquierdo, pues de este par de hermanos, cómo se ven en la actualidad, siguen siendo jóvenes relativamente, 40, 50 años. Este, bueno, existen numerosas entrevistas en YouTube, se las recomiendo bastante, les pasaré el link más adelante, pues que explican cómo fue que inventaron ese sistema de escritura en su infancia y cuáles fueron sus motivaciones.
Como pueden ver del lado derecho, pues aquí hay un libro de texto de primaria en lengua fulani, escrito pues con el Atlam. Como pueden ver, pues también existe la posibilidad de escribirlo de manera electrónica para los celulares, para Microsoft, Apple, Samsung, etcétera. Y tiene una amplia difusión en medios electrónicos e impresos. Aquí les puse pues algunos ejemplos. Nuevamente tenemos numerosos cursos online para aprender Fulani, justamente utilizando el alfabeto Atlam. Se puede ver en la parte superior. En la imagen de abajo pues les coloqué una escuela rural, un salón de clases, que justamente está aprendiendo esta lengua, el Fulani, utilizando el Atlam. Puede escribirse tanto de manera separada como la letra de molde o ligada, como si fuera letra cursiva. No es árabe lo que está allá abajo. Ya sé que podría parecer árabe porque está unido, está conectado, pero no lo es. Es el Atlam escrito en versión cursiva. Bueno, tiene algunas referencias del árabe porque pues al final de cuentas el Fula se escribió mucho tiempo con Abiad árabe, por lo que se escribe, como pueden ver ustedes, en la animación de arriba se escribe de derecha a izquierda, justamente como el árabe. Y pues bueno, se busca que este sistema de escritura tenga cada vez mayor difusión y en efecto lo tiene en varias escuelas de educación básica a lo largo de varios países en el Sahel. Bueno, al principio les comenté que les iba a decir por qué escogí estos cuatro ejemplos en específico. Pues como ya les comenté, tenemos el caso del GES al principio, que es el caso más contundente, el caso más relevante de un sistema de escritura propio en África. ¿Por qué? Pues porque se utiliza para escribir todas las lenguas de Etiopía y Eritrea, bueno, casi todas, perdón, y además el amárico es la lengua de uso principal en el país. Esto ya lo platicamos, tenemos pues prácticamente toda la documentación, todos los letreros de las calles, toda la educación, toda la administración pública se maneja en amárico, que se escribe con GES. Entonces, por eso lo coloqué al principio. En segundo lugar, coloqué al Tifinagh también por la antigüedad que comparte con el GES. Sin embargo, pues al escribir lenguas que son de uso minoritario dentro de sus estados, que son pues las lenguas amazigh, que a pesar de que son oficiales, siguen siendo minoritarias con respecto al árabe, pero bueno, igual tienen un amplio uso y difusión. Por otro lado, pues coloqué tanto el Go y el Atlam como estos sistemas de escritura contemporáneos, porque son los que tienen mayor uso. Como pueden ver en este mapa que les estoy colocando en esta nueva diapositiva, pues África Occidental se está destacando por este fenómeno. Como pueden ver ustedes aquí, pues está la invención de sistemas de escritura en África Occidental desde principios del siglo XIX hasta pleno año 2011. Esto quiere decir que hay países, hay culturas, hay pueblos que siguen inventando la escritura al día de hoy. Esto nos demuestra que pues la historia de la escritura no ha terminado, sigue viva hasta el día de hoy. Si un pueblo decide eh, conferirle un sistema de escritura propio a su lengua y lo estandariza y le genera una difusión suficiente, pues pueden convertirse en casos exitosos. Bueno, podemos ver aquí el caso del Bai, disculpen ustedes, se encuentra, eh, a ver, de izquierda a derecha es el cuarto. Se habla, bueno, es de una lengua que es el Bai, justamente, en Sierra Leona. Fue inventado como en Sierra Leona y en Liberia, en ambos, perdón. Y fue inventado como un silabario. El Bai es un silabario. Entonces, pues pueden ver ustedes que pues desde el siglo XIX se empezaron a inventar este tipo de sistemas de escritura, muchas veces como una respuesta en contra del colonialismo europeo, ¿no? Tenemos muchos casos que no fructificaron tristemente, lamentablemente debido a la gran presencia tan abrumadora de la colonización europea y por ende la asimilación cultural, por ejemplo, en el caso de Camerún al francés, por poner un ejemplo. El sistema de escritura que tenemos ahí de Camerún, que es el Bagam, en 1917, o el Bamum, bueno, fueron ampliamente reprimidos y censurados durante la época de la colonización, por lo que pues su uso no es tan difundido al día de hoy. Pero pues pueden ver ustedes que hay sistemas de escritura que se inventaron en los 70s, que se inventaron incluso ya en pleno siglo XXI. Por ejemplo, el caso del Agaku en 2010,
o algunas otras lenguas que han apenas estandarizado estos sistemas de escritura. Como pueden ver, hay un montón. Y quiero que ustedes noten que este fenómeno es especialmente llamativo, especialmente relevante en África y específicamente en África Occidental. Como pueden ver, es la región que tiene más sistemas de escritura recientes. Y bueno, ya para ir finalizando, pues aquí les coloqué un mapa, no es muy exhaustivo, sin embargo, pues coloca algunos ejemplos de sistemas de escritura creados en el continente africano, ya sean pues milenarios como el Guess o el Pipinar, o de creación reciente. Como pueden ver, la zona donde predomina el mayor número de creación de sistemas de escritura es África Occidental, como ya comenté. Sin embargo, pues también existen algunos que salen de estas regiones. Tenemos en la zona de África Central el mandombe, que como pueden ver ustedes utiliza esta serie de grecas. De hecho, este sistema de escritura lo creó un intelectual, un académico, en un sueño. Se le reveló, digamos, la idea en un sueño y pues empezó a estandarizarlo. Al día de hoy el mandombe con este sistema de escritura ya está estandarizado también. Como pueden ver ustedes, pues sigue habiendo hasta el día de hoy algunas lenguas que se siguen escribiendo con el ayamí, este sistema de escritura que adapta del árabe, pues de alguna manera los sonidos de las lenguas africanas. Tenemos aquí en el mapa, pues el ejemplo muy claro del Wolof, que se habla en Senegal. Como pueden ver ustedes, bueno, este sistema tiene estos círculos, estas uñas, estas añadiduras extra en la parte superior de cada letra que justamente representan estos sonidos. Esto lo podemos ver también en el caso del Afrikaans, que se habla en Sudáfrica por la comunidad blanca principalmente. Pero bueno, recordemos que Sudáfrica es una nación pluricultural. Hay una comunidad musulmana importante, principalmente de malayos, que viven, por ejemplo, en Ciudad del Cabo. Entonces, pues, escriben el Afrikaans, que pues es una lengua muy difundida, de uso muy difundido en Sudáfrica, con el Ayamí también. Tenemos igual el caso del Swahili. Y pues como pueden ver ustedes, pues son numerosos, son prácticamente interminables las propuestas que han habido. Una de las más recientes es la del Luo. El Luo es una de las lenguas principales de Kenia. Lo podemos ver también representado aquí en este mapa, que es uno de los sistemas de escritura de creación más reciente. Fue creado en 2010 y estandarizado también ese mismo año. Entonces, pues, bueno, ya mi conclusión bueno, tengo varias conclusiones. La primera es que como ya vimos, la historia de la escritura no ha terminado, se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Puede ser también por otro lado, puede ser un mecanismo de cohesión, un mecanismo de creación de una identidad, de un orgullo cultural, eh, para reivindicarse, para dignificar sus pueblos, sus lenguas, etcétera. Eh, Se utiliza también nuevamente justo para ser más fiel a los sonidos de las lenguas africanas. Eh, y pues eso, que prácticamente cualquier pueblo tiene derecho, tiene la capacidad hasta el día de hoy de poder crear sus propias formas de expresarse de manera escrita. Y bueno, aquí les puse gracias en estas cuatro lenguas que estuvimos explorando, en Amárico, en Amazigh, en Fulani y en Bambara. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, a vos por tu presentación, muy, muy extendida y analítica, ¿no? Acerca de este gran tema que nos acercaste hoy, que, bueno, como mencionamos al principio de la presentación, no suele ser tan tendencioso, no tan vistoso en medios o en diferentes espacios. Y creo que también lo enriquecedor de eso es bueno, yo me quedé con muchas preguntas o con muchas incógnitas, ¿no? Desde lo cultural, desde eh, cómo lo mantienen, cómo sostienen estos diferentes eh, idiomas o estilos lingüísticos, y cómo también de pronto, como mencionabas vos, ¿no? A mayor integración regional, eh, se estandariza mucho más y a fines comunicacionales uno necesita hacer los tiempos más eficientes. Entonces,
al tener tanta diversidad quizás se complejiza eso, ¿no? Es como contraproducente. Se habla de la Unión Africana, se habla de diferentes grupos de cooperación dentro del continente, pero al haber tantas distinciones entre sí, quizás se vuelve problemático. Entonces, es como la paradoja, ¿no? de la diversidad, al menos en este estilo más lingüístico. Y por el otro lado, bueno, consultarte también acerca de cómo ves vos el futuro por ahí de estos idiomas. Como si considerás que se va a tender a tener un idioma más generalizado, si se van a fomentar aún más estos idiomas más locales, ¿no? Si se van a potenciar, quizás con mayor nivel tecnológico se pueden potenciar, o si, por otro lado, con las juventudes más conectadas, con las juventudes más dispersas, se puede perder. Bueno, ya el idioma inglés, si bien es uno de los idiomas universales, por varias razones que no entran en este caso, el chino también está tomando, el idioma chino también está tomando mucho protagonismo. Entonces, bueno, ¿cómo considerás vos que también dentro de este potencial de África entra todos estos temas? Muy bien. Bueno, gracias por tus observaciones. En efecto, has tocado un punto muy interesante y bastante problemático incluso, ¿no? Que valdría la pena analizar. En efecto, pues uno podría, desde un punto de vista idealista, ¿no? Estar en la defensa del uso o de la promoción de esta gran diversidad, tanto lingüística como de escritura, ¿no? Debido pues a lo que ya argumenté previamente. Sin embargo, pues como también comentas, también podría representar cierta dificultad y más en este mundo globalizado en el que vivimos. Eh, yo entiendo muy bien, tienes un muy buen punto en tocar que pues al día de hoy nos guste o no, la lengua de uso universal pues es el inglés. Sin embargo, pues yo de manera muy general, yo de manera muy, sí, sin profundizar tanto en una primera instancia, yo lo que diría sería apostemos por el multilingüismo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Unión Africana, que además de tener como lenguas oficiales el inglés, el francés, el portugués, tiene el swahili como lengua oficial. Esto porque es debido que, bueno, el swahili en realidad es la lengua materna de muy poca gente. Tiene, o sea, es la lengua materna de alrededor de unos 10 millones de personas. Digo poca gente en relación a la cantidad de hablantes totales que tiene. El swahili funciona como una lengua franca continental. Esto es un fenómeno muy interesante. Bueno, nosotros muy bien sabemos que debido a la gran diversidad étnica y lingüística que tiene el continente, pues muchas veces es difícil tener comunicación dentro incluso de los mismos países o incluso de las mismas regiones. Entonces, pues es un fenómeno ya muy extendido, este, que pues justamente países de África Oriental, específicamente Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi y el este de la RDC, utilizan el swahili como una lengua franca, como una lengua de comunicación mutua. Y eso hace que el número de hablantes de swahili ascienda a casi 300 millones de personas, a pesar de que no sea la lengua materna de muchas personas en proporción, ¿no? Entonces, pues tenemos el caso del Swahili, que es una lengua africana, que muchas veces ha sido reivindicada tanto por los africanos como por la gente africana de la diáspora, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos estas festividades como el Kwanzaa, o que es como la versión africana de la Navidad, afroamericana, perdón, de la Navidad, que utiliza pues palabras en Swahili. Entonces tenemos el caso del Swahili como una lengua franca continental, que es un proyecto que ha sido bastante bien consolidado. De hecho, pues salió en las noticias que Sudáfrica va a empezar a enseñar como segunda y como tercera lengua el Swahili como segunda lengua y el chino como tercera lengua. Entonces, pues yo digo esta cuestión, ¿no? Apostemos por el multilingüismo. Yo no veo en el caso del chino mandarín que la gente esté diciendo, no, pues es que es muy impráctico, es muy infructuoso, es muy difícil escribir los caracteres, la escritura es muy complicada.
no existe, digamos, como que esa queja generalizada y que sea una excusa para no aprender chino. Al final de cuentas, la misma realidad te lo exige. Entonces, pues la gente va a aprender chino, sea difícil, sea impráctico, sea lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ya el caso bastante exitoso del Swahili como uso de lengua franca continental. Incluso fue promovida, de hecho, por el mismo Muammar Gaddafi de Libia, a pesar de que pues es una zona que no tiene nada que ver con esta lengua. Sin embargo, pues ahora respondiendo tu pregunta acerca de qué futuro auguro yo a estos sistemas de escritura, pues yo auguro francamente un futuro, si no muy prometedor de manera tan contundente, yo creo que sí va a tener relativo éxito. Esto es debido a que las tasas de analfabetismo cada vez se están reduciendo más, cada vez hay más gente que tiene acceso a ir a las primarias, a educación básica, como pues les mostré en la presentación, pues estos sistemas de escritura ya tienen promoción en escuelas rurales, existen libros de texto para niños, para aprender pues las lenguas con el ENCO, con el ADLAM, etcétera. Y pues justamente el simple hecho de que las lenguas hayan sabido adaptarse a su tiempo, que es el tiempo de la era digital, yo creo que esa es una gran ventaja, esa es una gran cosa a favor que tienen, porque justamente el uso en la vida cotidiana y en la vida, digamos, como que privada o familiar de estos sistemas de escritura, hacen que tengan una difusión muchísimo más amplia y mucho más contundente. Va a ser mucho más probable que las futuras generaciones adquieran este sistema de escritura como parte de su educación básica, como de sus lenguas maternas. Tomemos en cuenta que pues muchos de estos sistemas tienen menos de 50 años de existencia. Entonces, pues bueno, mi predicción es que si no van a ser el sistema de escritura de uso principal, sí va a ser uno que tenga bastante difusión y bastante uso. Yo creo que incluso podría superar al Esperanto, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el Esperanto no fructificó tanto en relación. Sin embargo, yo veo aquí, sobre todo en el caso del Sahel, en el caso del Sahel que tenemos pues a estos pueblos liderados por Ibrahim Traoré, etcétera, que buscan, digamos, esta reivindicación o desmarcarse de Occidente. Yo creo que justamente el uso de un sistema de escritura propio que no sea del alfabeto latino también es otra motivación para la difusión y la promoción de estos sistemas de escritura. Y pues bueno, al final de cuentas, solo el tiempo nos dirá si esto fructifica o no. Es lo que me parece más interesante de este fenómeno, que estamos siendo testigos en tiempo real de la creación de sistemas de escritura nuevos y vamos a ver si son capaces de adaptarse a la realidad globalizada que tenemos al día de hoy o si se quedarán en un sueño, en un sueño guajiro, decimos en México, ¿no? Y pues bueno, eso sería de mi parte. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, gracias Rodrigo por la respuesta. Ahí, bueno, para poder dialogarlo con vos, eh, la intención y la voluntad, por supuesto, que está, y me imagino que está muy presente. El aspecto demográfico también, que es un elemento sustancial para, para la dispersión y para la expansión de estas lenguas, también es importante, ¿no? Porque necesita gente que lo hable, básicamente. Y también creo que vos diste en el punto con esto de saber adaptarse a esta nueva era y esta nueva realidad. Porque si se planifica la difusión o la construcción de un sistema lingüístico en base a estos idiomas de una forma clásica o tradicional, muy difícilmente pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, mientras vos ibas hablando, yo pensaba y se me ocurría, bueno, quizás estamos a poco tiempo de que aparezca alguna serie famosa en Netflix o en alguna plataforma o alguna película en donde se globalice. Seguramente hay y hay contenido que ya existe, seguramente. Pero digo, como más de esa cultura popular que uno puede relacionar directamente
con eso, con una nación, con un idioma, con una cultura local. Siento que el continente asiático lo ha venido haciendo en los últimos años y que África, de a poco, también se está metiendo en esa disputa del soft power o del poder blando, que no deja de ser una herramienta eh, y un mecanismo para poder seguir soportando y sosteniendo sus costumbres locales, que una es la lengua, a través de justamente eso, de contenido suave. Entonces, ahí también creo que es como es importante señalar que en el aspecto cultural o en el idioma es básico, ¿no? Es fundamental. Sí, bueno, en efecto, pues muchas gracias por esta retroalimentación. Yo quería compartirles, hay dos videos que me parecen fenomenales. Yo no soy lingüista, sin embargo, pues bueno, me documenté pues para hacer esta exposición. Sin embargo, hay un video en YouTube de una persona que sí es experta y lo explica de una manera mucho más elocuente. Este, Me gustaría pues compartirlo, no sé si sea posible, si se deba poner en el chat de aquí o no sé, adjuntado cuando se suba a YouTube, no sé. Me gustaría pues compartir tanto Sí, este sí, video que explica la motivación de estos sistemas de escritura, también quiero compartirles la entrevista a estos dos hermanos, a los hermanos Barry, que pues ahí platican, o sea, cuál fue la historia de la creación del Atlas. No sé dónde podamos colocar los links. sí, Rodrigo, sí, sí, podés enviármelos y yo luego los Ajá. comparto. O incluso, si querés, ponerlos acá en el chat, así ya quedan. También es válido. Me sumo ahí al comentario de Valentina, que dice muy interesante la temática y la presentación, Rodrigo, te felicito. Bueno, está Matías también aquí en la sala con nosotros por si quiere realizar alguna pregunta o comentario. Hola, sí, bueno, primero que nada, gracias Rodrigo por la charla, la disertación, muy, muy interesante. Un poco también por esto, ¿no? De que tanto énfasis quizás se le pone a las lenguas más occidentales, ¿viste? Y no a estas cuestiones que la verdad siguen siendo de mayor relevancia. Yo quiero hacer énfasis en una cuestión que abogó Rodrigo, me parece un poco, y si no preguntar un poco eso, en el sentido de que el uso de las lenguas africanas nativas en el sentido de la rebeldía, ¿no? O sea, contrario al colonialismo, contrario al imperialismo, contrario al francés impuesto, al inglés impuesto, al portugués impuesto, como en una época postcolonial se vuelve a este uso de las lenguas de la precolonia, ¿no? Y tradicionales. Entonces, creo que es un tema bastante interesante para ondear en eso. Vale, muchas gracias. Sí, en efecto, pues tenemos esta motivación justamente de rebeldía. Creo que diste en el clavo ese aspecto, justo de desmarcarse de los colonizadores. Creo que pues es justo, ¿no? Como habíamos ya expuesto, este intento expreso, activo de combatir la influencia occidental en estas zonas. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a dar por finalizada esta exposición, Congreso de Estudios de África. Nuevamente, gracias Rodrigo por tu tiempo y comentarles que en 2 horas, nada más, pronto en 2 horas, vamos a continuar con la anteúltima charla antepenúltima, anteúltima. Anteúltima charla, sí, la octava ya de este congreso, junto a María Belén Puchitait y a Nahuel Brites. Ya en 2 horas nos volvemos a encontrar. Y bueno, agradecerte nuevamente, Rodrigo, por estar acá con nosotros. Quedamos a disposición y nos encontramos en la siguiente disertación de este congreso. Hasta pronto, nos vemos. Hasta pronto, gracias.
Bueno, ¿todo bien por ahora?